En la Ciudad de México, siendo las 10 horas con 48 minutos del día 30 de junio de 2026, nos encontramos constituidos en la sala de oralidad número 8 para celebrar audiencia de solicitud de sobreseimiento dentro de la carpeta judicial 006-0140-2026, que se sigue en contra de Jesús Sánchez Armas por el hecho que la ley señala como delito de tentativa de feminicidio. Se solicita a los asistentes, en términos del artículo 58 del Código Nacional de Procedimientos Penales, permanecer en esta sala de manera respetuosa y en silencio. Se les recuerda que se encuentra estrictamente prohibido introducir equipos o instrumentos que permitan grabar imágenes de video, sonidos o gráficas. Tampoco deberán de introducir armas, ni adoptar un comportamiento intimidatorio, provocativo, contrario al decoro, ni alterar o afectar el desarrollo de la audiencia. En caso de hacerlos, aplicar alguna de las medidas previstas por los artículos 53 y 104 del Código Adjetivo de la materia, que puede consistir desde apercibimiento y multa hasta arresto por 36 horas. Asimismo, se informa que las cédulas profesionales de las partes técnicas intervinientes fueron previamente exhibidas, mismas que los acreditan como licenciados en Derecho y fueron verificadas en el Registro Nacional de Profesionistas mediante la consulta de cédulas profesionales en la página electrónica de la Secretaría de Educación Pública, constatando así que son licenciados en Derecho. Así también se informa que dichas identificaciones concuerdan con los rasgos fisonómicos de las partes técnicas. Por último, quien preside la presente audiencia es el Honorable Juez de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio, Maestro Ismael Alcántara Vázquez. Gracias, buenos días. Bien, con los datos y prevención afectados por la encargada sala de la fecha, ahora que se actuó, se apertura la presente audiencia, en la que nos ofrece una audiencia concentrada, planteamiento hipotético de sobreseimiento, obviamente con intermedia, en la mesa de litigación de la persecución penal, agente del Ministerio Público previamente identificada, igual que asesoría jurídica pública, cargo vigente, innecesaria su identificación, víctima VVJ previamente identificada, conocedor de sus derechos, defensa particular, cargo vigente, Jesús Sánchez Armas, conocedor de sus derechos, mente innecesario recordarle esta situación. La que nos ocupa mente es una audiencia concentrada, obviamente se entiende planteamiento hipotético de sobreseimiento de inicio y si no supera esa situación, evidentemente audiencia oral de la etapa intermedia. Uso de la palabra, obviamente, por lo que hace precisamente al defensor particular. De favor. Su señoría, con su venia, muy buenos días a todos los presentes. A solicitud de esta defensa se programó esta audiencia a efecto de hacer un planteamiento de sobreseimiento, el cual me permito hacer de la siguiente manera. El planteamiento de sobreseimiento se fundamenta en el artículo 327 de nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales en la fracción primera. El hecho no se cometió. Me permito sentar las bases, su señoría. Con fecha 30 de febrero se llevó a cabo la audiencia inicial, en el cual se le hizo el conocimiento a mi representado la imputación que se hacía en su contra. Esta defensa solicitó la duplicidad del término y es con fecha 3 de febrero del año 2026 que... ¿Febrero o 3 de marzo? 3 de febrero. ¿3 de febrero? Sí. Entonces... La audiencia inicial fue el 30 de enero, discúlpeme, su señoría. Y la audiencia de vinculación a proceso fue el día 3 de febrero del año 2026. A mi representado se le vinculó a proceso por el delito que la ley señala como feminicidio en grado de tentativa, señalando así bien una investigación complementaria en un primer momento de un mes. Posteriormente, a petición de esta defensa y de la Fiscalía, se solicitó una prórroga de 1 mes y medio, a efecto de ambas partes generar la investigación complementaria correspondiente. Ahora bien, su señoría, los datos y los medios de prueba, bueno, voy a pasar al hecho fáctico, disculpe. El hecho circunstanciado que ocupa esta causa penal es que el día 27 de enero del año 2026, aproximadamente a las 8 de la noche, el hoy imputado y la víctima de identidad reservada, VVJ, se encontraban en la calle Sexta Cerrada de Cañada, Manzana 24, lote 64, esto en la colonia Lomas de la Estancia, con código postal 09640 en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México. Este es domicilio de mi representado, Jesús Sánchez Armas. Es importante mencionar al honorable togado que tanto la víctima como el hoy imputado tuvieron una relación sentimental de la cual procrearon una hija igual de identidad reservada por ser menor de edad.
El hecho circunstanciado circula en que menciona la víctima en su entrevista que el día 27 de enero, Pero aproximadamente... aquí hay una precisión nada más. Mire, entiendo que los fiscales cuando judicializan, pues con mucho respeto no lo saben hacer porque leen entrevistas. Pero a la vinculación a proceso, el 318, la materia del proceso son los hechos materia de la vinculación a proceso. Dale lectura al 318. Entonces, para efectos de lo que usted va a plantear, yo necesito el hecho materia de la vinculación a proceso, no la entrevista de la parte ofendida, porque puede ser que así quede precisamente con la entrevista de la parte ofendida, pero obviamente no daría contenido procesal. 318 la norma procesal, escuche, se llama litis cerrada, y más para el planteamiento que usted va a hacer. Artículo 318. Efectos del auto de vinculación a proceso. El auto de vinculación a proceso establecerá el hecho o los hechos delictivos sobre los que se continuará el proceso o se determinarán las formas anticipadas de terminación del proceso, la apertura a juicio o el sobreseimiento. Bien, entonces bajo ese contexto necesitamos la concreción fáctica como la definió el juez a la vinculación a proceso, porque ese es el tema del proceso. La entrevista, obviamente, entiendo, puede ser el elemento informador que genera, que da luz, bueno, que genera o establece el hecho generador, incluso a veces de la detención, o más bien de la detención, pero necesitamos obviamente la concreción fáctica material a la vinculación a proceso, como el juez la desarrolló a la vinculación a proceso, porque si no partimos de una premisa incorrecta, que evidentemente ya lo define el 318, se llama principio de litis cerrada. Entonces, para que me dé por favor eso, si me hace usted favor. Muchas gracias, su señoría. ¿Y lo trae o no lo trae? Sí, el hecho... ¿La inscripción la trae o no? No, como tal, no. Pues entonces, como ese es un acto, obviamente recuerde, es una resolución judicial que causa estado 412 de la norma procesal. Entonces tenemos que partir de una premisa obviamente válida. ¿Por qué? Porque usted dice el hecho no se cometió, pero las circunstancias de tiempo, modo y lugar al 19 párrafo primero están en la vinculación a proceso, y esa vinculación a proceso eminentemente es una determinación jurisdiccional, porque el juez puede decir, traigo a colación la concreción fáctica del fiscal y quede obviamente para efectos del principio de litis cerrada, pero sí necesito eso si usted me hace favor. De hecho, viene en la formal acusación de la fiscalía. Bueno, pues mire, yo le pregunto por qué. No es que venga la formal acusación, porque al 335 párrafo tercero se puede tener una variante. Cuando el MP lleva a cabo el ejercicio de reclasificación, la reclasificación, asignación de categoría jurídica distinta, nomen juris delicti, no es únicamente en cuanto a la concreción fáctica. De hecho, eso es un absurdo. Lo que se reclasifica no es el delito, es el hecho, porque lo que se hace en la categoría jurídica es al hecho. Entonces, como es una investigación complementaria incompleta, obviamente cuando termine la investigación puede tener variantes. Ahora digo es ventaja, no es riña. Ahora digo es tentativa de feminicidio, no, es violencia familiar, ¿sí? Así es como funcionan los sistemas precisamente. Por eso es que aunque yo tenga la acusación, porque esa sí la tengo, pues partiendo para efectos de la premisa del sobreseimiento, tienen que establecer, si ese es el hecho y usted está cierto, pues utilícelo, ya que harán control horizontal, de favor. Le agradezco, su señoría. Sí, de hecho, bajo la premisa que usted evidencia, no hay una variación en la formal acusación. Pero eso lo tiene que oralizar usted, recuerde 20A, fracción cuarta, 11ª, presentación de pruebas y argumentos de manera pública, contradictoria y oral. Lo que el juez tiene que resolver tiene que ser planteado en la audiencia, 52 del Nacional. Entonces, aunque aquí lo tenga, pues yo no lo puedo utilizar. Claro, me rogaría una actividad y nuevamente contraria a la mía, que es desjuzgar, sería de parte. Entonces, para que lo materialice, si me hace favor. Le agradezco, su señoría. Bueno, el auto de vinculación a proceso fue dictado por lo que la ley señala como feminicidio en grado de tentativa. Esto toda vez por el segmento fáctico, y ya no me permito mencionar la entrevista de la víctima, sino lo que fue valorado por la juez en ese momento, es que el 27 de enero, aproximadamente a las 8 de la noche del año 2026, la hoy víctima de identidad reservada, VVJ, se encontraba en el domicilio del hoy imputado,
el cual se encuentra en calle Sexta Serra de Cañada, Manzana 24, lote 64, Colonia Lomas de la Estancia, código postal 09640, Alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México, toda vez de que ella se sentía mal y el hoy imputado la había llevado al doctor. Posteriormente, al comprar las medicinas... A ver, mire, defensor, híjole. Aquí está, hombre, foja 2, el 27 de enero del 2026, aproximadamente a las 20 horas, la víctima VVJ se encontraba en el domicilio ubicado en Colonia Lomas de la Estancia, Alcaldía Iztapalapa, ya que había ido a entregarle unos tenis a la hija de iniciales NBSB, la cual procreó. Ese es el hecho, por favor. Pues usted me está diciendo que así quedó, pues utilízalo de ahí para efectos de su planteamiento sobre procedimiento. Claro que sí, señor, y me permito leerlo tal cual está. Sí, oralícelo como viene. Ok, el día 27 de enero del año 2026, aproximadamente a las 20 horas, la víctima VVJ se encontraba en el domicilio ubicado en la colonia Lomas de la Estancia, Alcaldía Iztapalapa, ya que había ido a entregarle unos tenis a su hija de iniciales NVSV, la cual procreó con el acusado Jesús Sánchez Armas. Y al disponerse a retirar del domicilio, el acusado pidió retomar la relación, por lo que la víctima le respondió que no. Cuando la víctima salía del departamento, estando de pie a la puerta de la entrada, el acusado le dijo que le diera sus lentes, ya que él se los había comprado. Ante la negativa, la víctima se los arrebata, lo cual observa la menor hija de ambas partes, viendo cómo discutían. La víctima baja las escaleras forcejeando con el acusado para quitarle los lentes, bajando de igual forma a su hija, y en la planta baja la menor le dijo que ya no quería vivir con él, porque la víctima intentó tomarla para irse con ella. El acusado le pide a su hija que hablen a solas y se retira del cuarto, momento en que la víctima escucha un grito de su hija, por lo que la víctima ingresa al cuarto junto con su sobrina del acusado, momento en que la menor testigo le dijo a la víctima que el acusado había agarrado un cuchillo, por lo que la agraviada intenta sacar a su hija, pero la sobrina del acusado la saca hasta la calle. Enseguida sale la víctima con el acusado al patio y enseguida la sobrina del acusado le quita el cuchillo que portaba en la cintura y lo avienta hacia una lavadora. El acusado empuja a la víctima levantando el cuchillo con la mano derecha y le empuña hacia la agraviada, diciendo que la iba a matar porque no quería estar con él. Y se lo intenta enterrar en el estómago, Pero la víctima se cubrió con una bolsa de tela que tenía unos tenis, en donde impacta en el objeto lesivo, y en 6 ocasiones más intenta el acusado enterrarle el cuchillo mientras le decía que la iba a matar. La víctima suelta la bolsa y sale corriendo, siendo perseguida por el acusado. Él la toma del chaleco, la jala, la tira al piso, portando en la mano derecha el cuchillo que intentó enterrarle en el pecho, siendo que la víctima con ambas manos intentó detenerlo, sujetando este cuchillo, resultando lesionada en 4 dedos de la mano derecha, lo cual no logró consumar por causas ajenas, derivado a las acciones de defensa que desplegara la víctima y el auxilio brindado por los vecinos del lugar, quienes se lo quitan de encima y lo aseguran. Una vez narrado el hecho fáctico, su señoría, es importante establecer que en fecha 25 de febrero, la víctima de identidad reservada realizó una ampliación de su denuncia, mencionando que dentro de estos hechos presenciales, la sobrina del hoy acusado, que es quien le quita el cuchillo, es Ruth Noemí Martínez Loida. Incluso la fiscalía le giró un citatorio a este testigo para que presentara su testimonial. También así mencionó a la testigo Itzel Yuleimi Melo Sánchez y Samuel Eduardo Cedeño, quienes en el sentido estricto y en el hecho fáctico narrado son los que impiden que la consumación del acto. Es importante mencionar, su señoría, que dentro de la carpeta de investigación no obra el embalaje de un cuchillo, no hay ningún dato objetivo que pueda presumir la existencia del mismo. Ahora bien, durante la investigación complementaria, esta defensa, al hacer sus actos de investigación, pudo recabar la entrevista de los testigos presenciales mismos mencionados por la víctima,
que es Ruth Noemí Martínez Loida, Itzel Yuleimi Melo Sánchez y Samuel Eduardo Jiménez, quienes fueron testigos presenciales de los hechos y que la misma víctima menciona. ¿El qué? Noemí. Es Ruth Noemí Martínez Loida, Itzel Yuleimi Melo Sánchez y Samuel Eduardo Cedeño Jiménez. Permítame. Estos tres testigos, su señoría, fueron traídos a mención de la misma víctima, que menciona que el testigo Samuel es quien somete a Jesús Sánchez Armas, que quien le auxilia es Itzel Yuleimi Sánchez y que quien le quita en un primer momento en el patio el cuchillo es Ruth Noemí Martínez Loida. Esta defensa, al realizar estos actos de investigación y al generarle las entrevistas conforme a los reglamentos establecidos en el 217 del Código Nacional de Procedimientos Penales, los testigos refieren que en efecto, que hubo un hecho el 27 de enero a las 8 de la noche en calle Sexta Cerrada de Cañada y que incluso conocen a las partes, pero que el hecho que sucedió no es por el cual hoy está vinculado a proceso el señor Jesús Sánchez Armas. Así también se solicitó la intervención de una perito especializada en psicología forense, la licenciada Nadia Yasmín Moreno Espinosa, quien realiza un metadictamen de la valoración psicológica generada por la psicóloga de la Fiscalía, Fernanda Isabel Ríos Arteaga. ¿De quién es el metadictamen? De la perito Nadia Yasmín Moreno Espinosa. Ella realizó el metadictamen de la valoración psicológica de Fernanda Isabel Ríos Arteaga, encontrando que la valoración psicológica cuenta con demasiadas deficiencias para poder establecer el daño psicológico por una conducta como lo es el feminicidio en grado de tentativa. Él realiza un metadictamen, explica su metodología, su planteamiento del problema y establece por qué este dictamen no puede establecer que realmente existió un daño por esta conducta. Ahora bien, su señoría, es importante traer estos testigos en esta etapa procesal y en esta solicitud de sobreseimiento establecida en el fundamento del 327, fracción primera, porque el hecho no se cometió como tal. Solicitando en este momento a usted, honorable togado, permita bien que estos datos de prueba consistentes en las entrevistas, como en el metadictamen, sean desahogados por medio de interrogatorio o de la testimonial de estas personas, de estos testigos, toda vez que se encuentran afuera de esta sala y están presentes para poder rendir su testimonio conforme a los hechos, toda vez que es lo que percibieron ellos a través de sus sentidos y les consta. Recalcando, su señoría, que no son testigos impuestos por esta defensa, sino son testigos presenciales mencionados por la misma víctima, que son importantes. Y por último, su señoría, traigo a colación el día de hoy el artículo 2 del Código Nacional de Procedimientos Penales, invocando precisamente la finalidad que es el esclarecimiento de los hechos. Artículo 2 del Código Nacional, objeto de este código. El código tiene por objeto establecer las normas que han de observarse en la investigación de procedimiento y la sanción de los delitos para esclarecer los hechos, proteger al inocente y procurar que el culpable no quede impune, su señoría. Por eso es que esta defensa solicita nuevamente y por último tenga bien abrir sobreseimiento bajo el artículo 327, fracción primera, el hecho no se cometió, con evidencia nueva y novedosa. Es cuanto, su señoría. Bien,
¿Qué postura tiene al respecto la fiscal? Gracias, señoría. Tomando en consideración los argumentos que ha hecho la defensa particular, primeramente retomando la solicitud que realiza usted para poder desahogar estos testigos e incorporar esa información a través de su interrogatorio directo, la Fiscalía tendría oposición toda vez de que ya ha mencionado de qué forma se han recabado estos testimonios, de qué constan y de forma muy breve también el contenido de estas entrevistas. En cuanto a la solicitud de atender el sobreseimiento bajo la hipótesis del hecho no sucedió, a palabras textuales de la propia defensa refiere que trae 3 testimonios de Ruth, Itzel y Samuel que presencian hechos el día 27 de enero del 2026 a las 8 de la noche. Esto, por el contrario, contraviene lo que manifiesta la defensa y la hipótesis que invoca para el sobreseimiento, pues estos 3 testigos estuvieron al momento del evento, basando esta solicitud en que únicamente no hay un dato objetivo solo porque no hay un cuchillo o un arma asegurada respecto de el desenlace del segmento fáctico tal cual dio lectura. Asimismo también, señoría, es importante destacar que estos 3 datos de testigos no son novedosos, pues como también ya lo mencionó la defensa, la víctima en su primer momento hizo mención de estos testigos y ellos no acudieron a la citación ministerial que en su momento la Fiscalía solicitó para que fueran a realizar la entrevista respectiva. Es importante también destacar, señoría, que esos 3 testigos son familiares del acusado, allegados. En todo caso, pues no iban a testificar algo que ellos mismos presenciaron a través de sus sentidos, como bien se ha referido, a favor de la víctima. Y que ahora en este momento procesal, a efecto de poder realizar un sobreseimiento, estén realizando estas entrevistas a efecto de poder... Pero mira, el primer punto es el siguiente. Decantarse sobre si hay oposición nuevamente o no a que se desahoguen los medios de prueba, que obviamente pretende materializar la defensa en este planteamiento hipotético de sobreseimiento. Él ya hizo su planteamiento hipotético de sobreseimiento, pero dice obviamente para establecer los elementos de información novedosos, solicita precisamente se le permite desahogar esos 3 testimonios. Es parte de su planteamiento que hace. Entonces lo primero que hay que hacer es pronunciarse sobre si hay oposición o no precisamente al desahogo de esos medios de prueba. Claro, hay que hacer control horizontal y luego hacer el pronunciamiento, porque previamente un planteamiento hipotético de sobreseimiento dice el hecho no se cometió, pero luego llama la atención lo que señala obviamente en su caso. Dice no se cometió así. Entonces hay una concreción fáctica, histórica, ¿sí? Entonces esto es interesante lo que está trayendo a colación el defensor, porque el hecho no se cometió, el supuesto hipotético es que no aconteció nada, ¿sí? Entonces solamente, claro, eso vamos a escuchar al defensor, pero antes solamente de entrar al análisis sobre el fondo del asunto, pues él pretende deshogar medios de prueba a este planteamiento hipotético de sobreseimiento. Pero el derecho a probar está limitado, no es absoluto. Dice el 20b, fracción cuarta, se le recibirán las pruebas pertinentes. Ponga atención acá, abogado, porque va a incidir en mi determinación. ¿Sí? Inmediación es estar atento. Dice el 20b, se le recibirán las pruebas pertinentes que solicite para su defensa. El derecho a probar no es absoluto. Está limitado en 2 vías, licitud y pertinencia probatoria, y está arreglada en el 346. Entonces él dice, permíteme deshogar estos medios de prueba. Incluso en el mecanismo 371, párrafo primero, ya conservó la seguridad de la prueba, dice están afuera. Claro, entiendo, obviamente esto precede toda una serie de información ex ante, como es la entrega de entrevistas, que obviamente forzosamente tuvo que entregar a ustedes, pero lo que quiere hacer ahorita es deshogar medios de prueba para que usted se pronuncie si tiene o no oposición al desahogo de los medios de prueba. Es decir, aquí ya hizo su planteamiento hipotético, va con la concreción fáctica, dice que trae un metadictamen, el metadictamen nuevamente hizo referencia a una evaluación nuevamente de la pericial en materia de psicología,
y establece toda una serie de deficiencias o inconsistencias, ¿no? Y que propiamente usted me destacó algo ayer, es que estos medios de prueba estaban nuevamente materializados con pretensión de deshogarse en la etapa de juicio oral, pero ahora quiere deshogarlos nuevamente ex ante las testimoniales del metadictamen. No sé qué es lo que quiera hacer, porque únicamente anunció un metadictamen con nuevamente deficiencias en cuanto a la periodicidad en materia de psicología. Y en ese sentido, obviamente, es importante que usted se decante sobre esta situación para hacer control horizontal, por favor. Sí, señoría, respecto a esa solicitud, sí habría oposición por esta fiscalía, en el sentido de que las 3 testimoniales versan exactamente en el mismo sentido. Me refiero a hay sobreabundancia en estas 3, por lo que no se considera pertinente que 3 testigos en el mismo sentido, con el mismo, versar en el mismo sentido, sea necesario escucharlos, toda vez que en la entrevista versa exactamente lo mismo. Esa sería la oposición de esta fiscalía respecto de los 3 testigos. Bien, ¿la asesoría? Sí, señoría, la voz cuenta con la misma información y considera que incluso, como ya quedó referido, son 3 testigos de hechos y que dice exactamente letra a letra lo mismo, solo cambia el nombre del testigo, pero aparte se considera sobreabundante que 3 personas refieran lo mismo. Ya sus manifestaciones podrán quedar a salvo en algún otro momento. Pero eso no es sobreabundancia. Sobreabundancia es pretender probar un hecho con distintos elementos de información. Eso es sobreabundancia. No lo que usted me está diciendo, que por qué digan lo mismo, eso no es sobreabundante, ¿sí? Esa es la naturaleza de la sobreabundancia. Está en la fracción primera del 346. Pero ¿por qué le observo esto? Y ya lo observé, obviamente, a la dirección de la unidad, y se lo digo con mucho respeto y frontalmente. Expone mis audiencias. 2030-478 me impone ser rector del proceso y tutor de derechos humanos. Yo tengo que abrigar que este lado esté bien representado y de este lado también. Pero si usted empieza a utilizar información o argumentos con dislate jurídico, pues me van a revisar y decir, mira juez, ¿escuchas esto y no haces nada? Todos tenemos derecho a aprender, indefectiblemente. Yo mismo llegué aquí al Poder Judicial en los 90 para aprender. Pero aquí, obviamente, estando ahí, ya no es para esto. Ya se tiene que tener la capacidad, la destreza, el conocimiento. ¿Por qué? Porque la parte ofendida tiene derecho a una asistencia técnica 20C fracción primera y su servidor, su naturaleza la administra el 16 párrafo 14º de la Constitución, ¿sí? Los poderes judiciales contarán con jueces de control que resuelvan por cualquier medio de forma inmediata solicitudes de medidas cautelares técnicas de investigación que requieran control judicial, garantizando los derechos humanos de las víctimas ofendidos y de los justiciables. Entonces, si usted emplea un lenguaje incorrecto o obviamente o que nada tiene que ver, pues expone la audiencia. Creo que eso les tiene que quedar muy en claro a la asesoría jurídica pública. Porque no es que se siente usted ahí o que sienten a cualquiera. La 2030-478 trae una evolución nuevamente de algo que habíamos conceptualizado en la norma precisamente constitucional, pero ahora se ha vuelto obligatorio. 217 de la Ley de Amparo. Juez, eres el rector del proceso y tutela derechos humanos. Entonces, mire, las condiciones hipotéticas de inadmisión probatoria están en el 346. Acá dice sobreabundante, pero le voy a explicar nuevamente a usted y se lo voy a recalcar. 2029-706 en condiciones por similitud, usted no es comparsa del fiscal. Usted tiene que decantarse, ¿sí? Si el fiscal dice algo, no, o sea, eso no es una función de un asesor. Usted tiene que decantarse técnicamente, ¿sí? Porque si no, con respeto, se digo, pone mis audiencias. ¿Por qué? Porque me van a impugnar y me van a anular. Y eso que le quede claro al director de a las 6, por eso se los dije, ¿sí? No es así nada más sentarse ahí ya, ¿no? Es sentarse
y preparar los asuntos, ¿sí? A la gente se le hace muy sencillo, sí, porque a usted no les impugnan, usted no resuelven, nuevamente en su caso no contestan los informes, pero eso que dice usted pues es incorrecto. Si yo acá veo dislates, ¿qué tengo que hacer? Pues 20, 30, 4, 78, y acá pues lo mismo, se llama paridad procesal, abogada. Tengo que generar igualdad procesal para sostener la acusación y la defensa, una condición de igualdad. Se lo he estado observando con mucho respeto y quizás solamente hasta me critican porque lo he escuchado en los pasillos. Sí, pero el que está aquí es el que responde de la decisión judicial. Es el que tiene nuevamente el derecho de la víctima tutelar y de la parte justiciable. El que está ahí respetuoso, no lo estoy minimizando, pero se va y se retira y cuando vienen los amparos, el que está ahí a veces ni se entera. O las impugnaciones, o las revisiones, o las llamadas de atención. Es el momento histórico que usted esté consciente de ello, ¿eh? Se lo digo con respeto, pero sí se lo tengo que observar. Porque diría de este lado, ¿por qué al defensor sí le observas y al asesor no? Tiene que ser en las mismas condiciones. Aquí obviamente con respeto, obviamente son aspectos técnicos los que se vienen. ¿Cómo pensar en un órgano técnico? No se crea tanto eso que dicen, desformalizado, porque son unos flojos, esto no les gusta estudiar, ¿sí? Pero ¿cómo desformalizado si estamos en un sistema de certeza jurídica, 14 párrafos 1 y 16 párrafo primero? Entonces el dislate que hay aquí y que yo resuelva con ese dislate, en automático anula la audiencia, en automático. ¿Por qué? ¿Qué dice el federal? No, juez, pues ¿cómo crees? Hubo desproporción en el debate, no hubo paridad procesal. Juez, ¿escuchaste lo que dijo? No utilizo el lenguaje adecuado, no está consciente de lo que se llama depuración probatoria. Acá dice, quiero deshogar medios de prueba, sí, pero la estructura argumentativa es sobre la base del 346. 346, párrafo primero, fracción primera, hace referencia a la pertinencia o impertinencia. Fracción segunda, tercera y cuarta, la licitud, y 467, fracción primera, la licitud. Pero no es que sea banal, es que ese es el oficio de nosotros, el estudiar en el día a día, ¿sí? Que si tengo sueño, no, tengo que leer eso y tengo que desarrollarme de modo. Me tomo un café, me tomo una coca, pero no me duermo porque tengo que venir a trabajar, ¿sí? Entonces, de favor, abogada, de favor, y me asientas otra vez, por favor, porque después me van a meter casos. Y mira al juez, no. El juez no puede quedarse impávido frente a una situación en donde aquí quieren un sobreseimiento, le voy a decir que es libertad. Y le voy a explicar por qué. Porque el efecto jurídico de la apelación no es suspensivo, es devolutivo. Por regla general, la apelación procede en efecto devolutivo. Si le doy procedencia en automático, se va libre. Ese es un sobreseimiento. El efecto jurídico por regla general procede en efecto devolutivo, excepcionalmente suspensivo cuando la norma lo establece, y no es el aspecto en el sobreseimiento, porque no hay precisamente categoría procesal que diga suspende la ejecución, no, la ejecutas. Y a lo que viene es una libertad, ¿eh? Por eso se lo dije ayer, no, pues permítame que estén impuestos. Es más, con mucho respeto, fíjese. Aquí les corrió en traslado de algo. Desconozco cuándo le corrió en traslado de algo. Pero al metadictamen que está materializando y que trae en pura lógica de pensamiento al 390 de la norma procesal párrafo último, procede una prueba de contrarrefutación. Y para eso está el 467, fracción 11ª, para usted y para usted. Se llama ofertación probatoria extemporánea por superveniencia probatoria justificada. Y está validada en la norma procesal para dar paridad procesal. ¿Por qué? Porque ex ante nada más se le permitía aquí 2025-607 probar en audiencia oral de la etapa intermedia, pero ahora viene 467. No, ¿cómo? MPs todos igual. Se llama incidencia de ofertación probatoria extemporánea por superveniencia probatoria justificada. Es decir, cuando les entregó el metadictamen, que está cuestionando precisamente a la pericial en materia de psicología oficial, estaban ustedes en la obligación de generar una prueba de contrarrefutación. Dale lectura del 390 párrafo último. No es clase de derecho, pero es para fundar mis determinaciones. Artículo 390, medios de prueba nueva y de refutación.
El medio de prueba debe ser ofrecido antes de que se cierre el debate, para lo que el tribunal de enjuiciamiento deberá salvaguardar la oportunidad de la contraparte del oferente de los medios de prueba supervinientes o de refutación, para preparar los contrainterrogatorios de testigos o peritos, según sea el caso, y para ofrecer la práctica de diversos medios de prueba encaminados a controvertirlos. Contrarrefutación se llama. Y para esto usted tiene el 105 de la norma procesal. Juez, no puedo, no tengo mecanismo. Bríndame una peritación gratuita. ¿Eso lo tiene también usted? Perfecto. Peritación gratuita, 337, párrafo primero, plazo razonable para preparar el instrumento probatorio. Pero es una dinámica técnica esto. En esta materia, en verdad se lo digo con mucho respeto. El que quiera, obviamente, que Dios le dé el privilegio de estar aquí, tiene que estar consciente de que está impartiendo justicia, y que si hierro, se queda. O si hierro, se va. También, perdón que lo diga así. Pero aquí no es que se vaya, aquí tengo la parte ofendida. 21 párrafo, actúa con perspectiva de género, juez. Y si ver déficit en ello, fíjense lo que dice el 34 septies, Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida de Violencia. Escuche esto. Claro, obviamente usted, no, pues el juez es bien odioso y perdón. Más bien, veámonos en un espejo y veamos si nos gusta estudiar. Si en verdad estamos comprometidos con nuestra profesión. Y no me estoy refiriendo a ustedes, es una realidad. Pase lo que pase históricamente, si yo estoy aquí, tengo que cumplir con mi función. 34 septies. Artículo 34 septies. Las órdenes de protección deberán ser evaluadas para modificarse o adecuarse en caso de que al momento de evaluar la efectividad se detecten irregularidades o incumplimientos. Se sustanciará la comunicación correspondiente a los órganos internos de control de las dependencias involucradas. Previo a la suspensión de las órdenes de protección decretadas, las autoridades administrativas, ministeriales y órganos jurisdiccionales deberán asegurarse, bajo su más estricta responsabilidad, que la situación de riesgo de peligro de la víctima ha cesado, realizando una nueva evaluación. Hasta ahí. Se llama deber de garante, abogada. Si yo hierro y hay un incidente, ¿a quién cree que le van a dejar responsable a usted? ¿No? ¿A mí? Sobre del juez, dicen en la fiscalía, 100 puntos. ¿No? Ahí lo tiene usted, que no son caprichos de juzgador. Esa es una obligación. Ya lo escucha, 20, 25, 600, 20, 30, 4, 78, también es jurisprudencia de la primera sala. Es mi obligación. Que las personas no estemos solamente acostumbrados a trabajar así porque no nos gusta estudiar a muchos, eso ya no es problema mío. Que salgamos de aquí, no me refiero a usted en especial, y ya terminó, cálmate, pues ahorita empiezas, ponte a estudiar, ¿sí? Porque hay muchas cosas que desarrollar. Pues abogada, ya se lo observé. Yo sé que evidentemente puede ser algo de decir, no, ayer sacó usted el celular estando en público. Son cuestiones técnicas, abogada. El sistema desformalizado es para la señora y para el señor. Pero aquí es un órgano técnico, aquí es un órgano técnico y aquí es un órgano técnico. Lo desformalizado no es para aquí, ni para aquí. Porque cuando el que aquí y aquí no saben, relévalos. Ahí está el fundamento, abogado. 2030 478. A la señora y al señor me pueden hablar como quiera, yo les resuelvo. Se llama derecho de petición, octavo constitucional. Pero a usted y a usted, no. Porque si no, ¿cómo garantizo asistencia técnica? ¿En razón de qué? Una asistencia técnica, si obviamente decir, el federal va a decir, anúlale la audiencia. ¿Por qué 97? Un acto procedimental ejecutado en contra de los derechos humanos substanció sin paridad procesal. Anúlale toda la audiencia y decláralo incompetente subjetivamente para que no conozca del asunto porque ya resolvió a fondo. Se llama incompetencia subjetiva. Y a ningún juez nos gusta eso. Como a nadie le gusta perder sus asuntos. Esa es la realidad. Así que de favor, esta es la última observación que le hago. Porque no puedo estar trabajando así y ya se los dije en la unidad de gestión 6, se lo digo frontalmente, porque yo tengo que cuidar mis audiencias, ¿sí? No voy a estar substanciando amparos donde me estén anulando y me estén evidenciando en mi ejercicio profesional.
Si usted está sentada allí y está como asesora jurídica pública, pues asuma el rol de asesora jurídica pública, perdón que se lo diga con respeto, pero póngase a estudiar. Porque las cosas no son así, abogado. En el turno que me dijo, no está aquí como de prisión preventiva. ¿Usted cree que yo no sé cuáles son los de prisión preventiva oficiosa? ¿Usted cree que yo no sé eso? Pues claro que sí. Pero tengo que hacer control. Me dice, bajo principio de verdad, no está aquí. Como de, ¿cómo no va a estar si la robo en casa habitación, abogada? Se lo dijo el MP, aquí está, hombre. ¿Sí? Que igual el defensor vio lo que hizo. Y cómo lo observé, 20, cómo me vienes a pedir una revisión de medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, hablando de una categoría procesal, realizar la comparecencia y la imposición del juez, esto es una antinomia jurídica. Tiene usted una observación, abogado. Continúa usted así y la voy a relevar del encargo. Y me estoy portando bien con usted. Así que, por favor, asuma su rol de trabajo y asiéntame en el acta para cualquier nuevamente queja y de una vez resuelva nuevamente copia certificada, porque si nuevamente después hay que estar contestando quejas. Uso de la palabra, abogada. ¿Es cuánto, su señoría? Bien. ¿Hay oposición? Su venia, señoría, ¿me puedo hacer cargo? Me hago cargo, señoría, de los argumentos vertidos por el agente del Ministerio Público a efecto de contraponerse. Primero, el Ministerio Público hace referencia a que no podemos presumir que no se cometió el hecho porque no hay un cuchillo. Es el primer argumento que utilizó. Es importante hacerle saber... Pero ahorita centrémonos en el planteamiento hipotético de ofertación y Ok. pretensión de desahogo de media prueba. Ya el otro será después solamente a la estructura de fondo. Gracias, su señoría. Bueno, me hago cargo. Con relación a lo que comenta el Ministerio Público de que los testigos fueron llamados por la Fiscalía, eso no es verdad. Solamente existe un citatorio a Ruth Noemí, quien no pudo asistir por cuestiones de trabajo. Ella estuvo esperando en su momento que se le girara un segundo citatorio para presentarse a rendir su declaración, lo cual no sucedió. Sin embargo, con relación al testigo Itzel y Samuel, ellos nunca fueron llamados por la Fiscalía. Y ellos en su momento, si usted así lo permite, podrán manifestar que no fue así. Ahora, estos medios de prueba son idóneos y son pertinentes y son lícitos. ¿Por qué son idóneos? Porque son testigos presenciales mencionados por la misma víctima. Son pertinentes, pues precisamente porque a diferencia de lo que dice la Fiscalía, ellos no son sobreabundantes ni no refieren lo mismo, porque son testigos de 3 momentos diferentes. Por ejemplo, la misma víctima de identidad reservada menciona que Ruth Noemí fue quien estuvo con ella en un primer momento cuando intenta apuñalarla. Y en un segundo momento, eso fue adentro del domicilio, y en un segundo momento, estando en la calle, quienes intervienen es Samuel y es Itzel. Sí, pero ahorita no es materializar información, porque si no, entonces lo que está diciendo usted no es desahogando media de prueba, sino aportando datos de prueba. No. Ahorita es el punto. La estoy razón de la pertinencia probatoria, ¿en qué incide? Sí, aquí dicen es impertinente y además es sobreabundante. Sí, señor. Pelea 2 componentes, es decir, la pertinencia está definida en el 346, párrafo primero, usted debe conocer. La sobreabundancia, usted ya sabe que pretende probar un hecho con diversos medios de información, distintos elementos de información de la misma o de distinta naturaleza. Entonces aquí lo observa, a ver, hay planteamiento hipotético, no se lo dice técnicamente, obviamente con respeto, pero dice 2 puntos de inadmisión probatoria, es impertinente y además es sobreabundante. Es impertinente, 346, párrafo primero, es sobreabundante, ya se lo expliqué por qué, pero entonces usted se tiene que decantar sin que el que se decante obviamente involucre que se los vaya a admitir e inadmitir. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es substanciación procesal para inhibir 465 la norma procesal. Solamente para que le diga por qué, obviamente usted conteste, le dice que es impertinente, es 346, párrafo primero. Y obviamente sobreabundante también dice, obviamente 346, fracción primera. Ese es un punto muy importante, defensor. Mire, la naturaleza de la información, obviamente el derecho a probar no es absoluto para nadie. Está limitado en el marco constitucional y citó pertinencia probatoria. Entonces, ahora, cuando usted evidentemente hace su planteamiento hipotético 327, fracción primera, el hecho no se cometió, ya escuché la sintaxis del hecho, obviamente en relación al principio de litis cerrada, dice, permítame obviamente usted, obviamente juez, materializar elementos de información novedosa para hacer el ejercicio de contraste, no sé con qué. Lo infiero, pero no lo puedo oralizar, porque si no le genera una condición de desventaja procesal para acá, porque si lo oralizo ya le digo a usted qué tiene que hacer.
Entonces mi estructura argumentativa en este momento tiene que ser cauta. ¿Por qué? Porque estamos en un tema de apuración probatoria. Entonces solamente usted, ahí está el hecho, ya me dijo cómo está el hecho, evidentemente están esos elementos de información y usted quiere desvirtuar obviamente el hecho nuevamente con esos elementos de información, que es lo que quiere hacer. ¿Sí? Eso es lo que quiere hacer. Nada más que evidentemente ahora, para que usted le dé naturaleza, le están observando, no se los admitas pues porque son impertinentes. ¿Impertinencia qué es? Utilidad para examen los hechos, relación directa e indirecta con objeto de investigación, está definida en 346 párrafo primero, es la segunda línea de, obviamente, la inhibición o la limitación del derecho a probar, ¿sí? Entonces le dice es impertinente, pero además sobreabundante. Con las tres testimoniales pretende probar el mismo hecho. Bueno, pues usted hágase cargo de ello, que es lo que le está planteando, condición de inadmisión probatoria. ¿Por qué lo substanció? Yo le podría resolver ahorita sin escuchar, pero no lo hago porque actualizaría un 465 norma procesal, que haría, pues prácticamente lo que materializaría sería un recurso de revocación. Entonces, para que se ocupe, yo tengo ya obviamente aquí hay toda una dinámica muy importante, mire, con respeto se lo voy a decir. Para el planteamiento de sobreseimiento hay que seguir algunos lineamientos. Se lo voy a decir, en el sobreseimiento es ejercicio de contraste liso y llano. No hay permisión de valorar ni de revalorar. Ya está definido. En el sobreseimiento yo no puedo valorar, ¿por qué? Porque esa actividad procesalmente está reservada para la etapa de juicio oral. 402 párrafo primero de la norma procesal, ¿sí? Aquí, para que pueda prosperar el sobreseimiento, tiene que ser ejercicio de contraste directo, sin valorar. Está vedado al juez valorar en el sobreseimiento. Es un ejercicio de contraste directo. Juez, me dijo aquí que lo corretearon, lo robaron. Ve, juez, ahí está el video, mira, si el señor estaba en su casa. Juez, me dijo nuevamente que tras una persecución de materia interrumpida, lo aseguraron, mira. Lo sacaron de su casa sin orden de cateo ni aprehensión. Ahí está el video. Eso es un sobreseimiento. Lo otro no se puede. ¿Por qué? Porque está reservado para la etapa de juicio oral. Hay criterios incluso ya definidos en esa temática. Claro, yo no le quiero vedar su derecho, por eso se la generé para hoy. Incluso yo no tengo sala, me la prestaron hoy. Pero mi trabajo es mi trabajo y tengo que venir para que usted lo valore. En un sobreseimiento es ejercicio de contraste directo, ¿sí? Yo ya le entendí. Usted llevó a cabo sus actos de investigación, generó obviamente sus registros, sus registros para ofertar medios de prueba. Está el metadictamen, ¿sí? Pero el metadictamen yo lo tendré que valorar para poder entrar a un análisis contraste de por qué obviamente desvirtúa el dictamen per se en materia de psicología. Y voy a ser bien respetuoso con usted. Aquí incluso le falta sentar base para su sobreseimiento. ¿Por qué? Porque en el sobreseimiento es un ejercicio contraste de concreción fáctica ingénere prueba contra prueba. Aquí está, mira, dice que el policía captor, el denunciante, tal, lo corretearon, le aseguraron nuevamente objeto por su de teléfono. Mira, juez, ahí está el video. Se metieron a su casa sin orden de cateo. ¿Qué le valoro a eso? Nada. Ese es ejercicio de contraste. Aquí está el video, se acabó, fuera. El hecho, ese es el hecho, no se cometió. ¿Por qué? Porque la concreción fáctica no aconteció en tiempo, lugar y circunstancias de ejecución. Ahí está, pues, fuera. Ese, con respeto, ni nos tiembla la mano. No, ya, ¿cómo crees? Eso es un sobreseimiento. Pero el pretender deshogar y valorar, eso no es un sobreseimiento. No, porque eso está reservado para la etapa de juicio oral 348, 356, 357, 402. Eso está para esa etapa, ¿sí? Aquí hay otros mecanismos, obviamente. Entiendo su trabajo y no lo estoy cuestionando, para que no se malentienda para con su defensor, Yo no le estoy diciendo nada, solamente le estoy definiendo mi criterio, que además no es a capricho, ya hay varias tesis sobre este punto, es ejercicio de contraste.
Al contrario, mi respeto es para el abogado, pues lo está defendiendo, ¿no? Y creo que está haciendo su trabajo. El que no comparto yo opinión con él no significa que esté mal, porque si estuviera mal le aplico 20, 30, 4, 78, pero no tengo elemento de información para eso. ¿Sí? Usted me dice, como usted quiera, ¿eh? Yo no tengo problema. Platíquelo entre ustedes. Ya se lo definí. Incluso le va a dar el registro, si usted puede sacar su laptop 2022-007. Su señoría, primero que nada, quiero agradecer las precisiones que usted No, a hace. ver, fíjese, no es, se lo voy a observar bien. Yo puedo resolverle muy en abstracto, pero me gusta respetar a los profesionistas, ¿sí? Soy radical cuando está en mi trabajo una línea muy delgada. Pero si usted quiere continuar, continúe. Yo le resuelvo, eso usted valore. Yo no tengo problema en resolverle, sin problema. Yo ahorita estoy con usted, al tema precisamente voy con usted, cierro acá y le resuelvo si le admito y no admito elementos de información. Y se lo voy a fundar y motivar, porque no es mi manera de trabajar, ¿sí? Solamente vas a ver el 397, ¿por qué? Porque si usted me previene, hace planteamiento 397, me dice, a ver, precíseme juez, se lo tengo que precisar, entonces mejor me adelanto, mejor le fundo y le motivo, antes de que me vaya a mandar una precisión 397. 397, la parte puede requerirle al juez, 353, 397, que le precise. Entonces usted dígame, como usted me diga, si usted quiere continuar, continúe, ábrele las dos puertas. Con su venia, su señoría, se respeta mucho ese criterio, sin embargo, esta defensa pretende continuar. Le agradezco por Adelante, su venia. conteste el MP. Ahora, conforme a lo que son sobreabundantes, el honorable togado ya hizo relación. ¿Por qué no son No, sobreabundantes? yo no he hecho relación. Nuevamente, usted Definió lo conteste. que es la sobreabundancia. Rectifico, su señoría. Sin embargo, no es el mismo hecho. ¿Por qué? En el hecho fáctico se establecen dos momentos diferentes. Por lo tanto, los testigos no refieren sobre un solo hecho. Son dos momentos diferentes. ¿Por qué son pertinentes? Pues porque refieren los hechos controvertidos entre esta parte técnica y mi contralitigante, o el agente del Ministerio Público. Son hechos controvertidos por ambas partes, por eso son pertinentes. Son idóneos porque, bueno, son medios de convicción por los cuales ellos, a través de sus sentidos, percibieron los hechos que se investigan. Se entiende sobre todo cuando usted comenta que un sobreseimiento pues es más liso y llano cuando realmente hay un video. Sin embargo, la Fiscalía en la audiencia inicial presentó un video obscuro, pixeleado, sin datos de identificación. La forma de obtención incluso es por medio de WhatsApp, incluso ni siquiera tiene los elementos suficientes. Por eso es que no se puede traer a esta sala de litigación ese video, porque es oscuro, es pixeleado, no contiene la información. Entonces, esta defensa limitada en esos registros de investigación que hace la Fiscalía, es por eso que manda a citar estos tres testigos. Ahora es importante mencionar, dice que no son familiares, todos fueron familia en algún momento. Todos fueron familia en algún momento, porque ni siquiera son sanguíneos, son políticos, ¿no? Entonces, esta defensa, no pudiendo traer a esta sala de litigación un video porque carece de formalidad de obtención de datos, metadatos y demás, y toda vez de que pues solamente para poder esclarecer los hechos y llegar a un sobreseimiento porque el hecho no se cometió, es que tenemos estos tres testigos que esta defensa considera que son idóneos, pertinentes y sobre todo importantes. Insisto en mi petición, su señoría, toda vez de que el sobreseimiento es un acto procesal que permite no llegar al fondo del asunto por existir datos o no existir los datos suficientes para presumir que el hecho se cometió o llegar a un juicio oral. Su señoría, respetuosamente, esta defensa insiste en su solicitud y en su planteamiento de sobreseimiento para el desahogo de los medios de prueba. Gracias, su señoría, es cuanto. En MP, por favor.
Sí, señoría, a consideración de esta fiscalía, la defensa no justifica objetivamente el por qué no son sobreabundantes o impertinentes estos testigos que pretende incorporar. Como ya lo he mencionado, no se debate el hecho de que lo hayan presenciado o no a través de sus sentidos o incluso que no se encontraran ahí en ese momento. Por el contrario, es respecto de la información que versan los 3 testigos, por lo que a consideración sería infructuoso escuchar a 3 personas que van a versar en el mismo sentido. Es por eso la oposición, y a consideración de esta fiscalía no se ha justificado objetivamente ninguna de las 2 oposiciones que ya se han mencionado. Es cuanto, señoría. La asesora. Esta asesoría no comparte las manifestaciones de la defensa, toda vez que de las propias entrevistas refieren que son hechos del 27 de enero a las 8:15. Entonces, no sé a qué se refiere con que son hechos distintos cuando están hablando del mismo hecho, del mismo día. Ahora bien, también refiere sobre un video y las características que tenía ese video. Sin embargo, eso ya quedó superado cuando se dio la vinculación. No es un dato novedoso, por lo cual hay oposición por parte de esta asesoría. Gracias, tengo información suficiente para resolver. Se declara cerrado el debate. Se procede a resolver con base en lo que establece los artículos 20A, fracción 9 del Pacto Federal, con relación al 263 de la Ley del Enjuiciamiento Penal Nacional. 20B, fracción 4 del Pacto Federal, con relación al 346 de la norma procesal. Y el registro digital 2022-007, a quien en su momento, como parte de la determinación de este juzgador, le pedirá la encargada sala de lectura para que se inserta cabalidad en esta decisión judicial. La presente determinación consta en registro de audio y video. La información que trajeron las partes se inserta acaba por aspectos de economía procesal. No se engrosa por escrito esta decisión judicial. Al amparo de lo que establece el 16 párrafo primero de la Constitución, señala: en aquellos procedimientos en cuya regla rige la oralidad, como es este proceso penal acusatorio oral, a partir de lo que establece el 20 párrafo primero del Pacto Federal, el acto de molestia que servía dicha disposición constitucional, ahora análisis sobre procedencia e improcedencia de la pretensión de la defensa particular de deshogar medios de prueba en el planteamiento hipotético de sobreseimiento, puede constar por cualquier medio que dé certeza el mismo. El medio que da certeza el mismo es el registro de audio y video. La información que trajeron las partes se inserta acaba por aspectos de economía procesal, a lo que establece en el 20A, fracción 4, 11º, el orden fundamental, con relación al 52 de la Ley del Enjuiciamiento Penal Nacional. Pues si bien es cierto la fracción 4 que señala que presentación de pruebas y argumentos es de manera pública contradictoria oral, para algunos exprofeso dicen esa es la etapa de juicio oral, no se pasa por alto que la fracción 11ª dicha disposición constitucional señala los principios previstos en este artículo, bloque del 20A, se observan en audiencias preliminares a la etapa de juicio oral. Por la propia y especial naturaleza del estadio procesal en que plantea el sobreseimiento o la defensa particular, dentro de la etapa intermedia, esta es una audiencia preliminar a la etapa de juicio oral, y por lo tanto se siguen reglas de juicio oral. La información que trajeron las partes se inserta acá por aspectos de economía procesal. Huelga decir que el derecho a probar surgió limitado en el marco constitucional, pues el 20B, fracción 4 del Pacto Federal, hace referencia a se le recibirán las pruebas pertinentes que solicite para su defensa. Esta es la redacción gramatical de uno de los derechos humanos, el de mayor valor axiológico de la parte judicial, pertinencia probatoria. Y en torno de ello, obviamente, la estructura de pertinencia probatoria la interpreta legislativamente el 346 de la norma procesal en una doble vía constitucional: la pertinencia propiamente dicha y la pertinencia por licitud probatoria, a lo que se refiere el 20A, fracción 9 del Pacto Federal. Destaca la defensa particular la utilidad de los elementos de información para ilustrar a este juzgador sobre su pretensión
planteamiento hipotético de sobreseimiento a la luz del 327 fracción primera. El hecho no se cometió. Destaca ese aspecto porque dice son elementos de información que incluso no recabó la persecución penal. Atentos, ¿no? Lo dice así, se entiende, 212, 213 de la Ley del Enjuiciamiento Penal Nacional. Y por lo tanto, se entiende esta defensa particular, se dio a la tarea de recabar esos registros de investigación. Pero la pertinencia de esa información es para prácticamente demostrar que los hechos no acontecieron, como se advierte en la sintaxis fáctica litis procesal, que dio origen a la vinculación a proceso en la parte justiciable. Sobre ello, la representante social hace referencia a la sobreabundancia de esos elementos de información. Dice, 2 puntos, son impertinentes y son sobreabundantes, es decir, 346 párrafo primero, 346 fracción primera. Y dice, evidentemente, en ese sentido, por lo tanto, hay oposición a que se admitan dichos elementos de información. De la dinámica interesante que debe de tomarse en consideración por parte de este órgano jurisdiccional, es que el derecho a probar también está arreglado por el órgano jurisdiccional cuando en la 2030-478 dice juez rector del proceso, tutor de derechos humanos. Y sobre ese tópico, el 263 de la norma procesal interpreta legislativamente lo que es lícito probatorio. Es decir, los datos y las pruebas deben ser obtenidos, producidos y reproducidos lícitamente, admitidos y desahogados de conformidad con las reglas del código. En ese sentido, huelga decir que aunque eminentemente los integrantes de la mesa de litigación de la persecución penal no tuvieran acceso en cuanto al planteamiento hipotético y la emisión probatoria, es obligación de este órgano nacional cuidar que la producción de información sea lícita. Y dentro de la estructura de licitud probatoria está la admisión del elemento de información, pues el 263 de la Ley del Enjuiciamiento Penal Nacional claramente dice los datos y las pruebas deben ser obtenidos, producidos y reproducidamente admitidos y desahogados de conformidad con las reglas del código. Traemos a colación lo que se establece en el 346 fracción cuarta de la Ley del Enjuiciamiento Penal Nacional, porque del tema de la construcción del elemento de información se ocupó la defensa particular, incluso invocó el 217 de la norma procesal para decir, aquí está mi registro de investigación. Sí, pero el 346 dice que se inadmite los elementos de información cuando se pretende deshogar pruebas en contravención a las reglas del código, lo cual nos remite a un ejercicio intelectual de lo que refleja obviamente la substanciación de un sobreseimiento a este momento procedimental. A la luz del registro digital 2022-007, eminentemente el sobreseimiento refleja un ejercicio de contraste de información entre los elementos de información que fueron tomados en consideración por el juez o jueza de control a la vinculación a proceso, de los cuales el defensor no se ha hecho cargo ni se hizo cargo de ilustrar con qué lo vinculó a proceso, nuevamente con los elementos de información que a posteriori surgen y que diametralmente destruyen aquellos que fueron utilizados para la vinculación a proceso, pero que no permiten una revaloración. Porque a la luz del 348 de la norma procesal, la valoración de los elementos de información está diseñada para otro momento procedimental, que es obviamente el 348, el aspecto finalístico de la etapa de juicio oral. Resuelve las cuestiones esenciales del proceso sobre la base de la acusación, pero a este estadio procesal, el 327 de la norma procesal, está diseñado únicamente para un ejercicio de contraste de lo que hay en la vinculación a proceso y lo que aparece posteriormente a la vinculación a proceso, pero no permite un ejercicio de revaloración de los elementos de información. Por su propia y especial naturaleza, cuando se materializan nuevamente testigos, forzosamente nos lleva al ejercicio intelectual 356, 357, 402 de la norma procesal, es decir, a valorar elementos de información para llevar a cabo un ejercicio contraste entre los que se consideraron para la vinculación a proceso y estos que refuerzan mayor valor convictiva en un proceso de valoración para destruir a aquellos que fueron considerados la vinculación a proceso. Lo que pretende nuevamente el defensor es deshogar medios de prueba, técnicamente hablando, al 261 norma procesal, para que este órgano nacional haga un ejercicio de valoración de información y establecer
consistencia o inconsistencia de los elementos de información y hacer una declaratoria de que el hecho no se cometió, lo cual va contra lo que establece la norma procesal, entre lo que se prevé en el 327 y 348 de la norma procesal, en los aspectos finalísticos, en esto que se llama construcción sistemática, interpretacionalmente en su caso hermenéutica de la norma procesal, como lo trae a colación Pleno Regional Centro Norte, cuando valida esa herramienta jurídica y la jurisprudencia que interpreta el 106 de la Ley General de Niños, Niños y Adolescentes sobre la interpretación gramatical, sistemática y funcional. Es decir, no se podría admitir medios de prueba a este estadio procesal para deshogar y valorar, porque eso es pretender deshogar pruebas en contravención a las reglas del Código, como lo establece el 348 de la norma procesal, que fija la etapa de decisión final en que se pueden valorar elementos de información. Basta observar a ese respecto lo que establece el 356, 357, 402, párrafo primero de la norma procesal. Por ello, independientemente de que los integrantes de la mesa de litigación de la persecución penal no traigan a colación esta situación, es dable citarla por este juzgador, pues el 263 de la norma procesal regla la licitud probatoria y expresamente dice: los datos y las pruebas deben ser obtenidos, producidos y reproducidamente admitidos y deshogados de conformidad con las reglas del Código. Habría una transgresión a lo que se establece en el 327 y 348, de la norma procesal, en razón de la estructura teleológica del procedimiento, cuyo aspecto de valoración de los elementos de evaluación está diseñado ex profeso a la etapa de juicio oral. Pues dice el 348 de la norma procesal, la etapa de juicio oral resuelve las cuestiones esenciales del proceso sobre la base de la acusación. Es el estadio procesal por antonomasia en donde se valoran pruebas para decidir el fondo del asunto. De ello, si en el 327-330, que es lo que regla la etapa del sobreseimiento, no se advierte alguna circunstancia referente a ello, se advierte entonces en esa interpretación sistemática improcedente pretender deshogar medios de prueba para que sean valorados por ese juzgador. Se actualiza la fracción cuarta del 346 de la norma procesal y por lo tanto se inadmiten dichos elementos de información. Esta determinación consta en registro de audio y video. La información que trajeron las partes se inserta por aspectos de economía procesal. Al impulso de procesal de partes 69, 353, 397, precisiones o aclaraciones, defensor. No, su señoría. MP. No, señoría. Asesora. No sé. Mande, defensor. Que le agradece, su señoría. Esta defensa, al no tener precisiones, solicita sean llamados a esta sala los medios de prueba. Abogado, le voy a aplicar la 2030-478. ¿No Sí. entendió que se los estoy inadmitiendo? Sí, su Entonces, señoría. ¿cómo quiere que los llame? Lo lamento, su señoría. Esta defensa respeta su criterio, más no lo... Pero no los voy a deshogar, abogado. ¿Cómo quiere que los llame? Por eso le pregunté precisiones, aclaraciones, 356, 397. Si se los inadmití, ¿cómo quiere que se los desahogue? ¿No hay adquisición probatoria? Perdón, abogado, esa es una cuestión básica. ¿Cómo quiere que se los desahogue? Fíjese lo que le dije. Pretende deshogarlos en contravención al Real Código, por eso se le inadmiten. Entonces, si se los inadmití, ¿cómo quiere que los llame? Está bien, su señoría. No está bien. Tiene usted una prevención 2030-478. Dale lectura a la jurisprudencia 2030-478, apartado de justificación, abogado. Preparen sus audiencias, en verdad. Dale lectura para que vea, y toda la lectura, realmente a lo que es el rubro, y luego te vas al apartado de justificación. (2030-478) Defensa adecuada en su vertiente material. Directrices para determinar si este derecho ha sido violado. Justificación. Al resolver los amparos directos en revisión 1182 del 18 y 1183 del
2018, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que parte del núcleo esencial del derecho a una defensa en su aspecto material, lo que implica que el defensor satisfaga un estándar mínimo de diligencia en el cumplimiento de sus deberes. Lo anterior debe controlarse por el órgano jurisdiccional en su calidad de garante y rector del procedimiento penal, caso por caso y valorando el juicio en su conjunto. Ahí permíteme. Ahí está. Sí, No es capricho, abogado, ¿eh? No es capricho. Estos son sistemas, se los estoy fundando y motivando. ¿Sí? ¿Para qué? Para que usted escuche cómo lo estoy resolviendo. Pero ahí lo está viendo. No es capricho ni es ofensa, ¿eh? Pero simplemente es mi trabajo. Y mi trabajo lo tengo que hacer con pulcritud. Continúa. Luego, para determinar si existió una violación al citado derecho, debe evaluarse si se actualiza alguno de los siguientes supuestos. Inciso A, ausencia sin justificación evidente de pruebas. Inciso B, silencio inexplicable de la defensa. Inciso C, ausencia de interposición de recursos. Inciso D, omisión de asesoría. Inciso E, desconocimiento técnico del procedimiento penal. O inciso F. Hasta ahí. Lick, le estoy diciendo que no se los voy a mentir. Para que usted continúe con su planteamiento, si desea continuar. Pero como me dice, llámelos. Evidentemente se llaman cuando hay adquisición probatoria. Hay adquisición probatoria cuando se admiten para deshogar. Pero si no los admití para deshogar, ¿para qué los llamo? Pura congruencia, Lick. Platique qué es lo que quiere hacer, pues ahí están los dos, pónganse de acuerdo, hombre. Déjela ver ya oficial, porque si no, para que no se encierre el calor. Mande. Con su venia, su señoría. Bueno, pues toda vez de que fueron inadmitidos mis órganos de prueba que se pretendían desahogar a efecto de poder llegar a esta solicitud de sobreseimiento, pues esta defensa se desiste de dicha solicitud, toda vez de no tener... Porque ya no tiene medios, ¿correcto? No hay medios para llegar a ello. De acuerdo con sus defensores, comuníquese, por favor. Sí. ¿Oposición? No hay oposición. ¿Oposición? Oposición. Sin materia al sobreseimiento. Bien, vamos entonces a la audiencia oral de la etapa intermedia, salvo que quieran plantear alguna incidencia. MP. Ninguna, señoría. Asesor. Sí. Defensores. Ninguna, su Bien, señoría. pendientes por resolver amparos en el que se aleguen violaciones al 19-20 de la Constitución. Sí, su señoría, se encuentra un recurso de admisión pendiente, recurso de revisión, perdón, dentro del amparo número 242 de 2026, donde se reclama el auto de vinculación a proceso dictado el día 3 de febrero de 2026. Bien, ¿correcta la información, MP? Sí, señoría. ¿La asesora? Sí, señora. ¿Defensores? ¿Tienen Así es, amparo? señor. Perfecto. Substanciamos audiencia oral de la etapa intermedia. Quedamos condiciones de aplicación 61, fracción 61, fracción 17 de la ley de amparo. Y adicionalmente 331 nuevamente de la norma procesal, generamos condiciones nuevamente de su caso nuevamente de suspensión. Para tales efectos no hay condiciones de evitación de juicio oral. ¿Correcto, MP? Sí, señoría. ¿Correcto, asesora? Sí, señora. ¿Correcto, defensores? Bien. ¿Descubrimiento probatorio en tiempo y forma, MP? Sí, señoría. Bien. ¿La asesora? Sí, señora. ¿Defensores? Eso, señoría. Bien. ¿Alguna excepción o incidencia que plantear, MP? No, ninguna, señoría. ¿Asesora? Ninguna. ¿Defensor? Infiero es debate probatorio liso y llano sin acuerdos probatorios, ¿correcto? Bien, autocorrección de visos formales, No hay, señoría. petición de corrección de visos formales, bien, petición de corrección de visos formales, Solo uno, su señoría. En la formal acusación de la Fiscalía no nombra a estos defensores. bien, que se asiente el nombre de los dos defensores particulares, Así es, por favor, su bien, señoría. entonces para que se asienten los nombres de los dos defensores particulares, bien. A ver, vamos aquí a tocar algo antes de que generamos condiciones de suspender la audiencia. Hay aquí, tengo los documentos que me entregaron, la acusación suscrita por usted, MP,
¿correcto? Sí, señoría. No hay, obviamente, la parte ofendida no se erigió como acusador coadyuvante, ¿correcto, la asesora? Correcto. Bien, en ese sentido, Héctor Becerra Torres, ¿quién es usted? Yo. Usted. ¿Hay contestación a la acusación, correcto? Sí. Bien. Hay ofertación de medios de prueba. Para ser concretos, criminalística a cargo de José Guadalupe Flores Santos, informática a cargo de Jesús David Fernández Espinosa, permítame, psicología a cargo de Nadia Yasmín Moreno Espinosa, otra psicología a cargo de Nadia Yasmín Moreno Espinosa, y luego vienen testimoniales, ¿correcto? Sí, señoría. Bien, obviamente esos medios de prueba, infiero, son de investigación privada, ¿de acuerdo? Gracias. Bien, esos medios de prueba obviamente fueron descubiertos en tiempo y forma. Así es, señor. Bien, MP. Sí, señoría. Bien, entonces obviamente hay condiciones para entrar al análisis de admisión y inadmisión del documento de información. Bien, a la primera intervención del Ministerio Público, obviamente me parece que todos conocen obviamente a cabalidad la concreción fáctica, clasificación jurídica y pretensiones del fiscal, y no hubo obviamente en su caso ninguna autocorrección de vis formal. Le propongo lo siguiente a las partes técnicas por aspectos de economía procesal, si todos están impuestos de este registro: obviar segmento fáctico, clasificación jurídica y pretensiones de la representación social, y evidentemente irnos directamente a la admisión y inadmisión de los elementos de información, pues eminentemente no hay autocorrección de visos formales. ¿Habría oposición a ello, MP? No, señoría. ¿La asesora? Ah, ya, pues, ¿Defensores? No, su señoría. Bien, vamos entonces a la admisión y inadmisión probatoria. A fojas 3 y 4, Ministerio Público lleva 5 testimoniales con su correspondiente punto de prueba. Planteamiento hipotético de inadmisión probatoria de la asesoría jurídica pública. Ninguno, señora. Bien, defensores, mande. No, con relación a los testigos no. Bien, se admiten sus términos. Luego viene precisamente en las fojas 4 y 5 hay 7 periciales con su punto de prueba. Planteamiento hipotético de inadmisión probatoria, la asesora, Ninguno. los defensores. Señoría, discúlpeme, ¿puede hacer mención nuevamente sobre qué dato de prueba? A ver, fíjese. En la foja, obviamente, 4 y 5, oferta a la MP 7 periciales con su punto de prueba. Dice la asesora jurídicamente pública que no hay planteamiento hipotético de inadmisión probatoria por lo que hace a sus medios de prueba. De parte de ustedes, planteamiento hipotético de inadmisión probatoria por lo que hace a alguna de esas 7 periciales. No, ninguna, su señoría. Bien, se admiten en sus términos. Luego trae MP 2 documentos, ¿correcto? MP, con mecanismo de incorporación. Planteamiento hipotético de inadmisión probatoria de la asesora, Ninguno. el defensor. Ninguna, su Bien, señoría. se admiten en sus términos. Esto sería para el análisis de delito y responsabilidad. En caso de fallo de condena, díganle que si le bajan al campo Marte 2, ¿no? Por favor, mire, se oye más eso. Ya, tráeme mi uniforme, por favor. Mire. Dígales que le bajen, por favor. Gracias. En caso de fallo de condena, si me hace favor, obviamente, está obviamente para efectos de la audiencia de sanciones, 3 periciales, ¿correcto, MP? Como nuevamente con su correspondiente punto de prueba, planteamiento hipotético de inadmisión probatoria de parte de la asesoría, Ninguno. de los defensores, Con relación a las periciales, ninguna, su señoría. pero ya estamos para efectos de delito y responsabilidad en caso de fallo de condena. No, su señoría. Perfecto, se admiten en sus términos. Está agotada la intervención nuevamente de la fiscal. La asesoría jurídica pública no erigió a la parte ofendida como acusador coadyuvante, infiere únicamente va en comunión con la fiscalía, ¿correcto? Correcto. Hay contestación a la acusación. Sobre esto, a la auto de apertura a juicio oral, ¿alguna estructura argumentativa para sentar en el auto de apertura a juicio oral como parte de la derecho a la defensa?
defensa pasiva por refutación o se reservan para el alegato de apertura. Nos reservamos para el Alegato de apertura. Bien, entonces vamos ahora a la ofertación de los medios de prueba de parte de la defensa particular. En la foja 2, 3 y 4, ¿sí? Hay nuevamente una pericial en materia de criminalística a cargo del perito José Guadalupe Flores Santos. ¿Inadmisión probatoria, MP? No, señoría. ¿Asesora? No, señoría. Se emiten sus términos. Una pericial en materia de informática forense a cargo de Jesús David Fernández Espinosa. ¿Inadmisión probatoria, MP? No, señoría. ¿Asesora? No, señoría. Se admiten sus términos. Un metadictamen en materia de psicología del testimonio a cargo de Nadia Yasmín Moreno Espinosa. ¿Inadmisión probatoria? No, señoría. ¿Asesora? No. Se admiten sus términos. Luego, una pericial en materia de psicología a cargo de también Nadia Yasmín Moreno Espinosa. ¿Inadmisión probatoria, MP? No, señoría. ¿Asesora? No, tampoco. Se admiten sus términos. Luego, trae testimonial a cargo de Ruth Noemí Martínez Loida. Testimonial a cargo de Samuel Eduardo Cedeño Jiménez. Y testimonial a cargo de Isel Yulemi Melo Sánchez, con sus puntos de prueba. ¿Inadmisión probatoria, MP? No, señoría. ¿La asesora? Tampoco. Se admiten en sus términos. Esto es hasta las 7. ¿Correcto, defensor? Así es, señoría. Luego la 8 dice, a ver, la del ejercicio de refutación, visto el ofrecimiento de prueba realizado por la agente del Ministerio Público, se solicita el derecho a contrainterrogar a todos los órganos de prueba que sean aprobados para juicio, para fiscalía. Se hacen propias y se ofrecen todos y cada uno de los medios de órganos de prueba ofrecidos por la fiscalía para el caso que el Ministerio Público se desista de alguno de ellos. Creo que lo de refutación está de más, ¿no? ¿Usted lo considera así, señor? No yo, la norma constitucional. A ver, dale lectura al sexto de la Ley del Enjuiciamiento Penal Nacional. Yo no invento. Soy juez, no legislador. Bien, sexto, escúchelo, interpretación al principio en contradicción. Las partes podrán conocer, controvertir o confrontar los medios de prueba, así como oponerse a las peticiones y alegatos de la otra parte, salvo lo previsto en este código. Es una disposición común, libro primero, aplica el libro segundo, primero a 182, disposiciones comunes, 183 en específico, vámonos, 348-413 de la etapa de juicio oral, aplica el contradictorio. ¿Por qué? Porque si no le dan contradictorio se llama error en el procedimiento y eso anula el juicio. Bien, pero a ver aquí otro punto. Entonces, ¿hace suyo los medios de prueba del fiscal? Así es, señoría. ¿Oposición, MP? No, señoría, no hay oposición. ¿Sin oposición? Bien. Se admiten, asienten levemente en el acta, en el auto de apertura a juicio oral, obviamente asienten, por favor, se le admiten a la defensa los medios de prueba admitidos a la fiscalía. No me gusta ponerle eso y no se lo voy a poner. Eso de que para el caso de que se desista, pues es algo que es notoriamente improcedente. Bien. Vamos al siguiente 61, fracción 17, obviamente, de la ley de amparo, condición de suspensión 31, obviamente hay materia para decretar la suspensión del proceso hasta en tanto no se resuelva el juicio concreto de nuestra jurídica. Por lo tanto, en este acto, con base en el 61, fracción 17 de la ley de amparo 331, norma procesal, se decreta la suspensión del proceso y se reserva a este juzgador, obviamente, la emisión del auto de apertura a juicio oral hasta en tanto se resuelva el amparo pendiente en el que se alegan violaciones al 19 constitucional, como lo establece el 61, fracción 17 de la ley de amparo. ¿Oposición, MP? No, señoría. ¿La asesora? No, señoría.
¿Los defensores? Ninguna, su señoría. Video para MP, asesor y defensor, ¿correcto? Bien. Asientas la causa de suspensión, 331, Ley del Enjuiciamiento Penal Nacional, 61, fracción séptima, no habiendo más sardana presente por razones expuestas y votada. Buen día, gracias.